Mi nombre es Andrea Esparza, yo soy residente de tercer año. Hoy tenemos el tema de neuroinflamación por anestesia, delirio y disfunción cognitiva en el posoperatorio. Y antes de iniciar, agradecerle de nuevo a la doctora Soto por el seguimiento, por la guía y por los consejos para poder realizar esta conferencia. Entonces, para que demos inicio, la disfunción cognitiva en el posoperatorio es una complicación muy frecuente como complicación neurológica después de la cirugía y la anestesia general, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. El impacto es importante tanto a nivel de morbilidad como mortalidad, porque vamos a ver más adelante y estos pacientes pueden presentar estancias prolongadas en el hospital, pueden tener algún tipo de discapacidad y vamos a ver que tienen unos riesgos mayores hacia cierto tipo de patologías. Y otra cosa a tener en cuenta es que la tendencia de nuestra pirámide poblacional es lo más ancho hacia la parte de este tipo de pacientes y el pico en los pacientes adultos, o sea que nuestra pirámide está al contrario y eso genera al final un desafío para los sistemas de salud y pues el personal de salud que atiende a estos pacientes. Entonces, la neuroinflamación se va a identificar como uno de los desencadenantes del déficit cognitivo en el posoperatorio después de una cirugía general y aparentemente pareciese que el hecho de tener pacientes con alguna patología que intervenga la neurocirugía va a tener una incidencia mayor. Esto dado por dos cosas básicamente. Una, porque el paciente ya viene con una patología de base y dos, porque va a haber un trauma, por decirlo de alguna forma, quirúrgico directamente en este tejido. A pesar de que hay muchos estudios andando, la fisiopatología no es clara, hay mucha heterogeneidad en los estudios y no hay algo como muy concluyente. Sin embargo, ahora vamos a intentar evaluar qué mecanismos son los que potencialmente podrían generar la neuroinflamación. Respecto al impacto de la cirugía y la anestesia, en un principio se creía que la anestesia no generaba ningún impacto en esto. Sin embargo, han empezado a salir revisiones en la literatura que mostrarían aparentemente que sí. Sin embargo, los estudios vuelven a ser muy heterogéneos. Ahorita, como algo novedoso, es de lo que se ha empezado a hablar, es de la microflora intestinal y la asociación con déficit cognitivo, basándose sobre todo en la alteración de la microbiota, la disbiosis, que se podían presentar después de una cirugía o de un evento de la anestesia. Y por el otro lado también que ha sido un poco en auge la relación con el ejercicio, con la neuroplasticidad y cómo mejoraría la flora intestinal. Sin embargo, todavía no se encuentra claramente cuáles son las vías por la que esto podría impactar en los pacientes. Entonces vamos a hablar de los mecanismos potenciales de la neuroinflamación. Entonces vamos a empezar hablando de los biomarcadores. Entonces, ¿qué se ha visto? Mucho de esto también se ha hecho en estudios en animales. Ha sido como la fuente de todas estas investigaciones han sido los animales. Entonces, lo que se ha mostrado es que hay un aumento significativo de la luz de los neurofilamentos en el plasma y de la proteína tau que se ven asociados a pacientes que han tenido déficit cognitivo o déficit neuronal cuando se exponen a cirugías o anestesias. ¿Qué pasa? Lo que también han descubierto es que cuando en el posoperatorio estos pacientes suelen tener alteraciones en la proteína beta amiloide y la proteína tau, y también se ha visto en los pacientes con Parkinson que han estado en un estado posoperatorio, y se podría llegar a pensar que si teniendo un paciente en un posoperatorio con un déficit cognitivo en el que tengo beta amiloide y tau alteradas y en el Parkinson también, podríamos pensar que de pronto si estos pacientes en el posoperatorio presentan estas patologías estarían encaminados en algún momento a llegar a una demencia. Entra un poco pues en la discusión y como en hipótesis. Otro biomarcador es la interleuquina 6, de la cual vamos a hablar en repetidas ocasiones a lo largo de esta conferencia, y es porque se ha encontrado en pacientes posoperatorio con delirium o con un déficit cognitivo, sobre todo en plasma o en líquido cefalorraquídeo.
Lo otro es la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la inflamación va a activar nuestras vías inmunes innatas mediante los PAMPs que tienen activaciones con los receptores como los tipo TOL. Y lo que pasa es que se generan secreción o síntesis de moléculas o citoquinas proinflamatorias y se activan las vías también de estrés oxidativo, lo que hace que una respuesta localizada se pueda volver sistémica y empeorando o alterando pues la parte del tejido del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta y es que la inflamación hace parte de protección para nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando tenemos un desbalance entre que se activa y se inhibe es cuando se presentan este tipo de alteraciones. Otro potencial mecanismo es la disfunción endotelial y la apertura de la barrera hematoencefálica. Entonces sabemos que la barrera hematoencefálica sirve como una protección de nuestro sistema nervioso central ante posibles moléculas que puedan ser dañinas para él. Cuando tenemos una barrera hematoencefálica que está patológica, puede generar microperforaciones o lesiones que hagan que todas esas moléculas que no deberían estar en contacto con nuestro tejido lo estén. Y entonces directamente pueden generar inflamación tanto en los vasos como en el parénquima directamente. Se ha visto aquí involucrada la microglía. Vamos a ver que va a tener unos cambios en conformación. Ella usualmente está, su estructura es muy compleja, tiene muchas ramificaciones, pero cuando se altera se vuelve más ancha, más aplanada y las ramificaciones se vuelven mucho más abundantes. Y ella puede llegar a producir proteína 1 quimioatrayente de monocitos que hace que haya más inflamación directamente en el parénquima y la anestesia, pero sobre todo en los anestésicos inhalados o la cirugía, pueden afectar esta metalopeptidasa 9 y 2 que hace parte de la matriz de la barrera hematoencefálica, disminuyéndola y así generando pues que podamos perder esa función de barrera. Y la neuroinflamación, que sería pues la clave de todo esto, y esto se debe a todos los cambios anteriores, sobre todo al cambio en la microglía que termina generando como un fenotipo reactivo, llamando más células proinflamatorias y empeorando pues toda esta cadena. Aquí les traigo esta imagen intentando abreviar un poco lo que hemos hablado. Entonces tenemos un trauma quirúrgico donde tenemos una secreción de citoquinas o de moléculas proinflamatorias que pueden llegar a alterarnos nuestra barrera hematoencefálica generando perforaciones o daños y afectando directamente entonces a la microglía y a los astrocitos, cambiándoles un fenotipo de descanso, por decirlo de alguna forma, y volviéndolos más reactivos, generando que llamen más moléculas o citoquinas proinflamatorias. Pero entonces, hablemos de qué pasa con la anestesia en nuestra neuroinflamación o en la neuroinflamación de los pacientes. Entonces, sabemos que el papel grande de la anestesia sobre el desarrollo de la neuroinflamación, pues no se tiene claro. Hay muchos estudios y muestran diversidad de resultados. Por ejemplo, el que vemos allí nos dice que los anestésicos inhalados podrían causar neurotoxicidad porque genera depósito de betamiloide. En otros estudios han mostrado que el propofol puede causar muerte celular de las neuronas en ratones. Por ejemplo, estos estudios tomaron los anteriores y mostraron que sí había alteración con el déficit cognitivo. En este, por ejemplo, miraron neuroinflamación temprana y muerte de células nerviosas con sevoflurane en los cerebros de ratones que llevaban apoptosis. Aquí compararon la incidencia de déficit cognitivo versus las inducciones de anestesia cuando tenemos desaturaciones y se mostró que no había relación, pero por el contrario en este hacen un tamizaje amplio de 7 formas de tamizar delirium con anestesia general con propofol versus con sevoflurane y muestran que con propofol sí se reduce la incidencia de la recuperación, sobre todo de la función cognitiva, una semana después de la cirugía o de la anestesia. Entonces, con todo esto lo que nos damos cuenta es que tenemos mucha diversidad de resultados, que lo ideal o como lo más importante o el factor más importante es el método por el cual evaluamos la función cognitiva de nuestros pacientes y que al final se considera que la contribución independiente de la anestesia a los resultados cognitivos pues juega un papel mucho menor. Pero entonces, ¿qué pasa con la cirugía? Porque si hablamos de anestesia, pues debemos hablar de cirugía. Y entonces aquí les quiero mostrar cómo un estímulo en la periferia o inflamación en la periferia puede llegarnos a afectar nuestro sistema nervioso central. Entonces volvemos a tener aquí un trauma quirúrgico mediante los DAMS. Uno que nombran mucho es el HMG-B1. Va a generar entonces una activación en nuestras células inmunitarias de la periferia, secretando entonces citoquinas proinflamatorias y
llegando a nuestro sistema nervioso central de varias formas. La primera es que todas esas citoquinas proinflamatorias se pueden acumular en el área periventricular. Hay unos receptores que permiten el paso de estas sustancias o de estas moléculas. Por medio del factor de necrosis tumoral puede llegar a ser disrupción de la barrera hematoencefálica. Hay unos receptores que pueden activar la microglía y cambiar ese fenotipo de inflamación por estímulos vagales. Y bueno, este nuevo ítem, que es el eje intestino-cerebro, en el cual todo esto nos va a impactar entonces en nuestro sistema nervioso central y puede en algún punto generar una disfunción cognitiva. Entonces, ahora sí entremos en materia y hablemos, pues, qué es el trastorno cognitivo en el perioperatorio. Entonces, esos trastornos son muy comunes y generan un impacto importante o un daño en los pacientes, pero en el posoperatorio vamos a hablar de dos, básicamente: el delirio posoperatorio y la disfunción cognitiva en el posoperatorio. La incidencia más o menos es del 1.5 al 54.9%, incidencia que en el delirium va de un 26% a un 53%, y que en la disfunción cognitiva aproximadamente es 10%. Pero en las cirugías intracraneales se ve que puede llegar a ser desde un 12 a un 26%. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber o cómo definimos delirio? Y el delirio lo vamos a definir basándonos en el manual del DSM-5, que nos dicta 5 ítems. Entonces nos dice, el punto A o el criterio diagnóstico A es una alteración en la atención y en la conciencia. En el B, la alteración se desarrolla durante un corto periodo de tiempo y representa un cambio respecto a cómo estaba antes del evento, y esto fluctúa en el tiempo. En el C nos dice una alteración adicional en la cognición. El D nos dice que la A y la C no se pueden explicar por otro trastorno cognitivo, y que la E básicamente es que puede ser causado por condiciones médicas o por intoxicaciones o abstinencias de sustancias. Sabemos que el delirio se va a dividir en tres: en hiperactivo, hipoactivo y mixto. El que más se diagnostica en un 40% es el hipoactivo. Sin embargo, se cree que se pasa de largo muchos diagnósticos de este subtipo de delirio. El otro es el hiperactivo y el mixto. Entonces, el paciente que va a tener un delirio hiperactivo va a ser un paciente que esté agitado, que pueda alucinar, que quiera deambular, que no se pueda hallar. El trastorno, el tipo hipoactivo, entonces va a ser un paciente que va a ser un poco más demorado para hablar o va a estar lento en la actividad, disminuye el estado de ánimo. Y en el mixto van a ser periodos que fluctúan cortos entre uno o el otro. Ya definimos entonces qué es delirio, entonces qué es disfunción cognitiva. Y el problema es que el DSM-5 pues no tiene una definición clara para esta. Lo que nos basamos es sobre todo en cómo varía la duración, que es de meses hasta años, y que suele ser una disfunción en el rendimiento cognitivo después de un procedimiento previo teniendo un valor basal normal, y suele ser reversible. También se cree que el delirio posoperatorio podría llegar en un punto a generar, ser un factor de riesgo para la disfunción cognitiva, sobre todo en el primer mes del posoperatorio. Entonces, les traigo este artículo que nos habla de cómo debemos hablar sobre estos tipos de déficit cognitivos, y nos habla pues de la nomenclatura. Esto lo hizo la Asociación de Anestesia y Cirugía en el 2018, y ellos definen tres grandes grupos. El primero es delirio posoperatorio, el segundo es una recuperación neurocognitiva tardía, y el tercero es un trastorno neurocognitivo en el posoperatorio. Entonces, ¿qué nos dice? Que si justo terminamos la anestesia y el paciente hace un delirium, sería un delirium de emergencia. Si esto pasa en el posoperatorio cuando está en la sala de recuperación, hablamos de delirium posoperatorio. Hasta 30 días hablaríamos entonces de una recuperación neurocognitiva tardía. Y si va de 30 días hasta 12 meses o más, ya hablamos de un trastorno neurocognitivo posoperatorio que puede ser leve o puede ser mayor, y eso va a depender de la funcionalidad del paciente. Si el paciente tiene algún déficit cognitivo, pero el paciente es funcional, sería leve, pero por el contrario, si no lo es, entonces sería mayor. Pero entonces, ¿por qué es importante para nosotros todo este tema? Y es por lo cual estamos hablando hoy de esto en esta conferencia, y es porque primero tenemos más riesgo de mortalidad, tenemos mayores costos o mayor riesgo de costos en la parte médica, tenemos más carga en los cuidadores, puede reingresar a los 30 días el paciente, puede quedarse
por más tiempo en la estancia hospitalaria, pero además tienen mayores tasas de lesiones cerebrovasculares, miocárdicas, infecciosas y respiratorias, y además mayor riesgo de demencia y de disminución en la independencia funcional. Entonces, todas estas son condiciones que son desastrosas para nosotros y para el paciente y que al final pues impactan no solamente en la economía de la salud, sino también en el entorno o en la sociedad donde ese paciente se encuentra. Pero entonces, ¿qué sabemos de los trastornos cognitivos en neurocirugía? Entonces, tienen mayor vulnerabilidad, ya lo dijimos, por las dos cosas, que el paciente ya viene con una alteración, una lesión neurológica y encima tiene una cirugía directamente en el tejido neuronal. Y como lo vimos en la anterior diapositiva, pues eso tiene unos peores resultados al alta. En la cirugía de tumor cerebral aparece hasta en un 4.2% y en glioblastomas hasta un 7%. Y se hizo un metaanálisis grande de 5.589 pacientes, donde en las cirugías intracraneales llegó a ser hasta el 19%. Hay tres situaciones como innatas de la cirugía y es la incisión cortical, la retracción de los lóbulos cerebrales y la electrocoagulación que van a hacer edema, va a generar sangrado y va a generar lesión directamente en el tejido y eso va a contribuir a la neuroinflamación. Eso también se ve en hemorragias, casi en un 20% que terminan haciendo respuestas inflamatorias sistémicas y en lesiones por isquemia por reperfusión. Entonces, a pesar de que en lo largo de la conferencia voy a hablar de diferentes tipos de cirugía, mi rotación en este momento es la de neurocirugía y por eso me voy a enfocar un poco más en esto. Entonces, este artículo que les traigo es del 2023, habla de delirium posoperatorio después de una cirugía intracraneal. El objetivo de ellos fue ver la incidencia de déficit cognitivo después de una neurocirugía y ver qué factores de riesgo encontraban. Fue un estudio observacional prospectivo entre octubre del 2020 y marzo del 2021. Los criterios de inclusión eran que fueran pacientes mayores de edad, 18 años, que fueran sometidos a una neurocirugía pero electiva, es decir, que los pacientes que iban de urgencias menores de 18 años y que tuvieran patologías de conciencia o psiquiátricas y que tomaran antipsicóticos no podían ingresar en el estudio. Y se evaluó por medio del método CAM, que es el método de evaluación de confusión. El resultado de ellos entonces fue que en los 3 primeros días era donde mayor había incidencia, al tercer día al primer día entonces fue el 19.2%, al segundo día fue el 17.2% y al tercer día fue 16.3%. Y además, bueno, entonces ellos desde 620 pacientes se terminaron analizando 313, encontraron que factores de riesgo era que el paciente tuviera un catéter urinario, que no se pudiera mover, que le doliera, que no pudiese comer bien y que tuviese más días después de la cirugía. Que además el paciente ya venía con un delirium preoperatorio, que si tenía un delirium de emergencia, sobre todo hiperactivo, y si tenía la sonda, no podía moverse y no podía comer, eran factores de riesgo. Y la conclusión de ellos entonces fue que 1 de cada 5 pacientes que se sometían a este tipo de cirugías eran vulnerables, sobre todo en los 3 primeros días, pero que ese riesgo iba disminuyendo. Este otro estudio, que es del 2018, nos habla de incidencia y de significancia clínica de delirium en cirugías de resección de tumor cerebral. El objetivo de ellos fue ver la frecuencia, los factores de riesgo y el valor pronóstico en este tipo de cirugías relacionado pues, al delirium posoperatorio. Incluyeron 522 pacientes, esto fue un estudio prospectivo entre el 2010 y el 17. Los monitorizaron por medio del método de CAM-UCI, que ahora lo vamos a ver, de 2 a 7 días después del posoperatorio, y al alta se evaluó el Glasgow. Entonces ellos encontraron que en el 4.2%, que eran 22 pacientes, se encontró el diagnóstico, que los factores de riesgo para ellos era que tuviera una edad mayor de 65 años, que tuviera baja escolaridad, pobre estado funcional y que tuviera baja hemoglobina. Se dieron cuenta que tener pobre Glasgow sí impactaba, que tener déficit cognitivo sí impactaba en el Glasgow y encontraron importante que la lateralidad del tumor, la ubicación, la extensión o cuánto resecaban y la histología no afectó directamente la incidencia de delirium. Y la conclusión de ellos fue pues que no era una patología muy común, que la edad avanzada, el estado funcional y el nivel educativo y la anemia sí eran factores de riesgo y que se asociaba con peores resultados al alta. En este otro, que es del 2021,
La hipótesis de ellos era que los pacientes que se sometían a este tipo de cirugías, que eran resecciones de tumores en cerebro, experimentaban más trastornos cognitivos y que impactaba también en la mortalidad y en la estancia hospitalaria. Y además examinaron entre médicos y toda la parte de enfermería cómo se diagnosticaba el delirium. Ellos encontraron, bueno, entonces ellos recopilaron una base de datos de forma retrospectiva del Hospital de Missouri, se definió según el DSM-5 delirium, y ellos encontraron de 500 pacientes que 93, que era el 18%, encontraban el diagnóstico que aumentaba mortalidad a los 30 días, requería mayor como intervención, que tenían más estancia hospitalaria. Y aquí en esta imagen lo podemos ver, los pacientes que tenían entonces delirio posoperatorio generaban un impacto en la estancia porque la prolongaba, pero además de eso hacía que los pacientes tuvieran que llevarlos hacia una zona como más especializada. Y se dieron cuenta que entre médicos y el personal de enfermería se correlacionaba bien como hacían el diagnóstico de delirium. En esta gráfica de Kaplan-Meier de supervivencia lo que muestra es que a largo plazo no habían datos importantes y lo que más se vio fue a los 30 días. Entonces la conclusión de ellos sí, que era una complicación que afectaba pues en la estancia hospitalaria, que los llevaba, que teníamos que llevar a esos pacientes a una zona especializada y mayor mortalidad a los 30 días. Entonces, ¿qué medidas tenemos para poder tamizar a los pacientes y evaluar qué riesgos tienen? Entonces tenemos muchísimas. La que de pronto personalmente me parece que es más fácil es esta de CAM, que es la evaluación de confusión. Tenemos 4 ítems, siempre tiene que ir el 1 y el 2. El 1 entonces es un inicio agudo y curso fluctuante, el 2 es sin atención y debe ir el 3 o el 4, que sería un pensamiento desorganizado o una alteración del nivel de conciencia. Pero se crea también esta misma escala para la UCI, que es un poco más corta, pero tiene buena sensibilidad y especificidad. Tenemos el mini mental, que es menos precisa y ella se creó para ver la parte cognitiva de los pacientes con demencia. También tenemos el MOCA, que es la escala de Montreal, solo que como la pueden ver ahí es mucho más compleja. Va a tener dos desventajas. Uno, no está validada como de forma multicultural, y dos, afecta el nivel de escolaridad, por lo que es más compleja de realizar. Tenemos el RAS, que es nuestra escala pues de Richmond para poder ver agitación y sedación, y esta la ponemos aquí porque en una de las definiciones del DSM-5 hacía parte. Con respecto a la MDAS y el DRS-R98, son escalas muy largas, quitan mucho tiempo, tienen hasta 15 ítems, entonces de pronto puede ser muy engorroso para poder tamizar a los pacientes. Con los biomarcadores, pues que esto todavía no se recomienda, pero es algo innovador. Y con respecto al electroencefalograma, pues hacer este tamizaje de los pacientes de pronto era muy engorroso y quitaba mucho tiempo. Hay unos estudios ahora que muestran que con 2 electrodos han tenido buenos resultados en poder tamizar a los pacientes con déficit cognitivo. Pero entonces hay que preguntarnos si realmente la sedación que tienen estos pacientes va a afectar o no el tamizaje, porque aclaremos, tenemos un paciente que acaba de salir de una cirugía, que puede estar en UCI hospitalizado, que le estamos poniendo medicamento o que de pronto ya se lo hemos quitado y está teniendo un efecto residual y que vamos a tener que evaluar el estado de la conciencia, y lo que se vio en los estudios fue que lo que era más válido era cómo lo estábamos interpretando. Como estos tamizajes los debemos hacer por lo menos 2 veces en el día, en los primeros 5 a 7 días del posoperatorio, pues si el paciente era solamente por efectos de sedación, cuando hiciéramos entonces el tamizaje en este punto y tuviéramos de pronto una valoración o una respuesta que nos generaba un poco de sospecha, cuando volvíamos a hacerle el tamizaje, pues aquí ya nos iba a dar realmente si era un delirio en los cuales iban a empeorar estos tamizajes o si por el contrario era más bien efecto de la sedación. Entonces, ¿cuáles son las causas de los trastornos cognitivos? Y lo primero es especificar que esto no es una patología psiquiátrica, entonces necesitamos una génesis somática. Y para eso pueden pasar dos cosas. Uno, que tengamos un evento nocivo agudo, o dos, que tengamos una complicación que puede ser la UCI, que puede ser una infección o que puede ser una alteración electrolítica. Entonces, en la fisiopatología de estos dos trastornos o en estas dos definiciones, pues también es poco conocido, pero se tiene una teoría de dos hipótesis. La primera nos habla de inflamación
el impacto de las citoquinas en la barrera, en el estrés crónico y los niveles de cortisol y citoquinas, que se nos hace muy parecido a lo que habíamos hablado anteriormente de la fisiopatología de la neuroinflamación. Y dos, un desequilibrio neuroquímico que afecta los neurotransmisores, que el que más hacen énfasis es en la acetilcolina. ¿Y por qué? Porque se ha visto que tiene un papel importante en la en la neurocognición. Se ha visto que los pacientes que tienen déficit cognitivos en el posoperatorio presentan niveles bajos de acetilcolina y los pacientes, por ejemplo, algo que también puede disminuir la acetilcolina es la hipoxia o déficit de tiamina, y eso ha generado más factor de riesgo para que estos pacientes puedan presentar los déficits cognitivos. Otra forma de poder explicar la fisiopatología de estos trastornos cognitivos es con las 5 teorías patológicas dominantes. La primera, no importa el orden, es la disregulación del ritmo circadiano y de la melatonina. Entonces, lo que se explica acá es que la anestesia modifica y altera el ritmo circadiano, sobre todo cuando damos anestesia en el día. Con la anestesia vamos a interactuar con dos receptores o con dos neurotransmisores importantes, uno es GABA y el otro es el NMDA. GABA se sintetiza mucho en los núcleos supraquiasmáticos y estos hacen parte como marcapasos del ritmo circadiano. Y con respecto a los receptores de NMDA, cuando utilizamos, por ejemplo, ketamina, los bloqueamos y estos receptores también pueden interactuar directamente con la secreción de la melatonina. Se ha visto que la melatonina disminuye y el cortisol aumenta, sobre todo en cirugías muy tempranas. Otra forma o otra de estas teorías es la neuroinflamación que ya hablamos, otro es el estrés oxidativo, que es formación de radicales libres. Este cuarto punto, que es estudios pues a futuro y como lo que estamos innovando en el momento, y la edad avanzada impactan en nuestro sistema nervioso central y nos pueden llevar a generar delirium postoperatorio. Algo muy pequeño con el electroencefalograma es que ha mostrado, o sea, caracterizado por tener una actividad de ondas lentas y una ralentización del ritmo alfa, y en los delirios que son causados y que hemos utilizado fármacos como propofol y sevoflurane, aparece una actividad rápida pero de bajo voltaje. Entonces volvemos a entrar aquí y decimos, si los anestésicos entonces están relacionados con el deterioro cognitivo. Lo que se cree grande es que cuanto menor sea la duración de la administración de ese agente, pues menor va a ser la duración y el déficit cognitivo que presente el paciente. Pero los estudios siguen siendo muy heterogéneos. Entonces, por ejemplo, veamos este del 2020, que nos habla de efectos de los anestésicos en el perioperatorio para prevención de delirium en pacientes que han tenido anestesia general, y mostró que midazolam, propofol, desflorane y sevoflurane versus dexmedetomidina generaban más delirium que la dexmedeto. Se empezó a notar que los pacientes que estaban en UCI, que estaban ventilados, empezaban a sedar con benzodiazepinas, pero que esto generaba un riesgo de delirium. Entonces se crea este estudio que es el iPromote, que lo que busca es el impacto preoperatorio del midazolam en el desenlace de los pacientes de edad avanzada, y esto con el fin sobre todo de poder generar como una optimización de la premedicación o adaptar esa medicación a los pacientes de edades mayores que iban a ser sometidos a cirugía. Y por ejemplo, este otro, que es el impacto en los anestésicos inhalados en la función cognitiva, nos mostró que había gran variabilidad, pero que eso se podía deber a factores genéticos o epigenéticos. Y entonces aquí les traigo esta diapositiva. Estos son factores de riesgo que tenemos para generar un déficit cognitivo, pero como vamos a hablar de mecanismos epigenéticos, estos mismos factores de riesgo pueden generar una alteración de la cromatina, que es necesaria para la expresión de genes y la transcripción, y nos genera unos mecanismos epigenéticos que se basan sobre todo en variaciones en la metilación del ADN, en la acetilación de las histonas, metilación de las histonas y ARN no codificante. Aquí lo que les quiero mostrar es simplemente la variación que hay de mecanismos epigenéticos con los medicamentos que solemos utilizar. En este caso, por ejemplo, es Florane, que lo que más tiene es modificación de histonas, pero vean la gran variedad que tenemos aquí con sevoflurane, midazolam, propofol, ketamina y fentanil. Esto está hecho en animales. Pero con esto lo que les quiero mostrar es que de pronto puede ser un por qué los estudios salen tan heterogéneos y no hemos tenido como algo sólido o una evidencia sólida. Entonces tenemos que saber qué factores de riesgo va a tener mi paciente para saber qué debo buscar y en qué me puedo enfocar para prevenir. Entonces, claramente no todos los pacientes van a tener el mismo factor de riesgo.
Lo que sí se ha visto es que hay una alta prevalencia en factores de riesgo no modificables y es aquí donde entra el impacto de hacer esos tamizajes previos. Y los factores de riesgo los podemos dividir en dos, en preexistentes o desencadenantes. Entiendo que la tabla pueda tener mucho contenido, pero hay muchos factores de riesgo para esto, pero los que más han impactado son el paciente que tenga mayor de 65 años, que tenga comorbilidades, polifarmacia y que haya tenido una alteración o un deterioro cognitivo previo. Pero la Sociedad Europea de Anestesia dice, hey, también lo podemos dividir en intraoperatorio, preoperatorio, intra y posoperatorio. En el preoperatorio, entonces encontramos la edad avanzada, las comorbilidades, cómo está mi paciente de líquidos y de ayuno, hiponatremia o hipernatremia y medicamentos anticolinérgicos. En el intraoperatorio nos dice el sitio de la cirugía, el sangrado, pero hay literatura que también nos dice que si las cirugías son de emergencia, también entrarían a ser factores de riesgo. Y en el posoperatorio, un factor muy importante y que nos competen los anestesiólogos y es el dolor. Vamos a hablar un poco de estos factores de riesgo ubicados en neurocirugía. Entonces vamos a tener estas como tres situaciones. Un paciente que tiene una patología neurológica o neuroquirúrgica que pudo haber tenido un trauma cerebral y que viene con una isquemia, un sangrado o un ictus. Y esto es importante porque entonces los mecanismos que van a generar o van a empeorarnos la neuroinflamación son todos los que podemos ver aquí. Usualmente son edema, lesión directa de las células, aumento de la presión intracraneal, disminución de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral, estrés oxidativo, sangrado, irritación por el sangrado. Y estos pacientes los vamos a llevar a cirugía. Y en la cirugía ya vimos que tenemos tres cosas importantes, que era el hecho de tener la incisión de la corteza, la retracción de los lóbulos y la electrocoagulación, que van a empeorar mucho más esta inflamación. Entonces aquí tenemos pequeñas micro o macro injurias que pueden llevar al paciente a tener una disfunción neuroendocrina que afecta en los electrolitos y en el balance ácido-base, que genera edema o neuroinflamación, pero que si además tengo un paciente que está con una disfunción multiorgánica y está con sepsis, pues esto va a terminar siendo un círculo vicioso en esta parte para generar más inflamación y posiblemente delirium posoperatorio. Además, nuestros pacientes suelen ser adultos mayores, como ya vimos que nuestra pirámide poblacional está al contrario, y suelen venir con muchos medicamentos, los cuales pueden ser factores de riesgo, como por ejemplo los medicamentos que sean anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, en antibióticos están las fluoroquinolonas, los AINES, algunos medicamentos antiepilépticos, entonces aquí tenemos más riesgo de delirium. Y por el otro lado quiero mostrarles cómo podemos dividir en neurocirugía los factores de riesgo pre, intra y post. Entonces, en los factores pre encontramos de nuevo la edad, el alcoholismo, el déficit cognitivo, diabetes, historia de cirugías de forma urgente o prioritaria, más comorbilidades. En los factores intraquirúrgicos encontramos el volumen de la cirugía, lo largo de la cirugía y la anestesia, cuánta anestesia dimos, cuánta sangre perdimos, si lo transfundimos y si tuvo un hematocrito menor de 30. Y siguiendo, pues en el posoperatorio encontramos el manejo inadecuado del dolor, que no dejemos dormir bien al paciente, que tenga una respuesta inflamatoria sistémica, infecciones, alteración en el fluido o desbalance pues en los líquidos y anemias o lesiones renales agudas. Entonces ya con esto podemos entrar a ver cómo vamos a prevenir. Entonces lo primero, vamos a prevenir nuestros factores de riesgo, por eso son tan importantes, porque ya sabiendo que el paciente los tiene, yo puedo intentar modificarlos. Vamos a intentar entonces modificar tanto los desencadenantes como los predisponentes. Acá entra grande, vuelvo y repito, el uso de escalas predictivas, manejo de presión arterial, control del dolor y vuelve otra vez la interleuquina 6 a estar todavía ahí. Pues como mostrándonos que de pronto puede haber algo importante y en los estudios que están saliendo en el momento. Entonces, ¿con qué contamos realmente? Y es la iniciativa de salud cerebral perioperatoria de la ASA y la Fundación de Paciente Sano. Se reúne con 18 expertos entre el 2010 y el 2019 y llegan a la conclusión de estas 6 recomendaciones. Entonces, la primera es eduquemos y entrenemos a nuestro equipo de salud para saber qué vamos a buscar. Si yo no sé lo que busco y si no sé cómo se define, pues yo no lo voy a poder encontrar. Lo segundo es, hagamos un screening antes de que el paciente entre a la cirugía. Es para ver mi línea de base y ver qué factores de riesgo tiene.
Luego que sale de cirugía, hacer el screening de delirium, que debe hacerse 2 veces al día, por lo menos 5 a 7 días después del posoperatorio, manejo multimodal de dolor, pilas con los medicamentos que les estamos dando en el posoperatorio y las intervenciones no farmacológicas. Entonces, con respecto a las herramientas no farmacológicas, vamos a tener un enfoque de 6 de ellas. Entonces, la primera, como ya lo vimos anteriormente, educación de mi equipo, movilización temprana, intentar evitar muchas canalizaciones, muchas bombas de infusión, mucha invasión del paciente que lo limite de pronto a caminar o a moverse, control del dolor, de lo que los anestesiólogos somos expertos, reorientación, y en esto entra el hecho de que el paciente tenga un lugar donde sepa o donde le podamos poner un reloj y sepa la hora, un calendario y sepa en qué día está, tenga fotos de su familia, sea luminoso, que la gente lo vaya a visitar, que tengamos preservación del ciclo sueño-vigilia, entonces que donde él esté en la noche se pueda apagar la luz, que no ingresen el personal de salud a tomar muestras de sangre a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, que eso es algo complejo, eso está claro, pero es una forma y una herramienta no farmacológica de prevenir el delirio. Y lo otro es la optimización de la hidratación y de los líquidos. Tenemos que saber que la combinación de estas nos disminuye la incidencia hasta un 44%. Entonces, esto ya nos muestra que deberíamos esforzarnos un poco en poder intentar cumplir la mayoría de estas en nuestros pacientes. Entonces, como herramientas no farmacológicas, lo primero es la valoración preoperatoria de nuestros pacientes. Esto es con el fin de poder evaluar qué medicamentos viene tomando, si debo suspenderlos o los puedo cambiar por algo más. Entonces, en esta tabla, lo que les muestro es del lado izquierdo, entonces, de pronto una medicación que es potencialmente inadecuada, y del lado derecho, ¿por qué lo podríamos cambiar? Entonces, encontramos que benzodiazepinas y análogos los podríamos cambiar por mirtazapina, que antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina podríamos cambiarlas por pregabalina, que manejo de dolor como por ejemplo tramadol, oxicodona, morfina, fentanil y buprenorfina, cambiémoslos por hidromorfona, y que si el paciente tiene alguna infección por lo que le estemos dando fluoroquinolonas, mejor cambiarlo por cefalosporinas o por fosfomicina. Algo importante que también les quería hablar de esta parte es que hay unos grupos instaurados que se llaman, o pues se abrevia HELP, y lo que hacen estos grupos es que son programas de vida para adultos mayores en los hospitales. Son un grupo que tiene, es multidisciplinario, y sobre todo hay geriatras que pasan por el hospital haciendo tamizaje de delirium a estos pacientes. En un principio se creía que era muy costoso, pero bajaba la incidencia hasta un 53%. Entonces, versus esto, no vale mucho la pena tener estos equipos en el hospital. Entonces, con respecto a los fármacos, tenemos un grupo amplio de medicamentos que podrían funcionar. Sin embargo, una de estas opciones es los inhibidores de la acetilcolinesterasa por el hecho de ahorrar acetilcolina, pero no ha tenido evidencia. Benzodiazepinas ya no deberían utilizarse para manejo de estos pacientes. Esteroides y estatinas se creía que podían servir por la parte de antiinflamación, pero no han dado resultados. Con la ketamina, relacionado con los receptores de NMDA, por ejemplo, se vio que en ratones generaba un estado antiinflamatorio, y se creó, se hizo un estudio que se llama el podcast, que mostró, o la hipótesis era que si dábamos una dosis de ketamina a los pacientes, íbamos a disminuir el delirium posoperatorio, y lo que se vio es que no, pero por el contrario teníamos más alucinaciones. Entonces, tampoco nos mostró buena estadística. Con la melatonina, por todo lo del desbalance y la desregulación del ciclo circadiano, pero la que sí ha tenido, nos ha empezado a mostrar valiosa información, ha sido la dexmedetomidina. Todas excepto esta, pues nos muestran evidencias que son contradictorias y nos hacen falta estudios más rigurosos que soporten el uso de estos medicamentos. Con respecto a los antipsicóticos, entonces el haloperidol, que es como el de primera línea o el típico, va a tener dos problemas grandes. Uno son las prolongaciones de QT y lo otro son los síntomas extrapiramidales. Si a los pacientes les vamos a manejar con haloperidol, estos pacientes deberían tener un electrocardiograma después de la administración de estos fármacos, y el haloperidol suele tener muchos síntomas extrapiramidales, por lo cual se empezaron a utilizar los atípicos como la risperidona, la quetiapina y la clozapina.
En esa tabla vemos una frecuencia de dosis 4 veces en el día. Con el haloperidol usualmente utilizamos de 1 a 2, no en adultos mayores de 70 endovenoso por el riesgo de prolongación del QT. Y, por ejemplo, con las benzodiazepinas, utilizar de corta acción, como el lorazepam, más o menos 2 miligramos endovenoso, única dosis, y eso sí es porque el paciente no puede tolerar la vía oral. Entonces hablemos de la dexmedetomidina, que ha sido lo que más evidencia ha mostrado. Entonces, ¿por qué ha mostrado evidencia? Y es porque interactúa en las vías antiinflamatorias y en la reducción de niveles de factores proinflamatorios, porque hace inhibición de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6, y en animales se vio que tenía un factor como de neuroprotección por vías de señalización, por ejemplo la de P53, que nos debe sonar un poco, y reduce apoptosis celular en la vía P1-3K-AKT. Eso es en animales. Pero entonces les traigo este artículo que nos muestra o que nos habla, es un metaanálisis del 2019, que nos habla del efecto de la dexmedetomidina en disfunción cognitiva posoperatoria y inflamación en pacientes que se sometieron a anestesia general. Y lo que se vio es que sí disminuía el riesgo de delirio o de déficit cognitivos en los pacientes. Y, por ejemplo, en esta revisión de Cochrane, que es de intervenciones farmacológicas para adultos y manejo de delirium, comparó dexmedetomidina con otros medicamentos y lo que vio es que disminuía la duración en la que se presentaban estos trastornos cognitivos. Entonces voy a hacer aquí como abrir una barrita pues para hablar de neurocirugía y de dexmedetomidina. Este estudio es del 2023, dexmedetomidina para resección de tumor, de resección de tumores cerebrales, perdón, como prevención de manejo de delirium posoperatorio. La hipótesis de ellos era que poner dexmedetomidina disminuía la incidencia de delirium. Esto fue un ensayo autorizado doble ciego y controlado con placebo. En Beijing cogieron 260 personas, 130 para dexmedeto, 130 para placebo. La dosis de carga fue 0.6 miligramos kilogramo en bolo, que el bolo eran 10 minutos, y luego se dejaba 0.4 microgramos kilogramo hora hasta que cerraban la dura madre. Y el placebo era pues parecido a los volúmenes. El mismo día de la cirugía se abrían pues se daban los paquetes a los anestesiólogos y no sabían qué medicamento tenían. Y el resultado primario fue pues ver la incidencia, se evaluó por el CAM 2 veces en el día los 5 primeros días. Entonces, el resultado de ellos fue que la media en promedio en años de los pacientes fue 45 años, más o menos la cirugía duró 4 horas, y en promedio de dosis se administró a los pacientes con dexmedetomidina 126 microgramos. Hubo hubo menos delirium, perdón, en los primeros 5 días del posoperatorio con dexmedetomidina versus placebo, y las puntuaciones de dolor, de recuperación y de movimiento fueron mejores con dexmedetomidina. Aquí les muestro esta gráfica de incidencia acumulada de delirium postoperatorio y tratamiento, y lo que vemos es que la dexmedetomidina versus placebo, pues la incidencia acumulada de delirium sí la disminuyó. Entonces, en su conclusión fue que hacerlo de forma profiláctica, pues reducía a la mitad la disfunción cognitiva en los primeros 5 días del posoperatorio. Luego les traigo esta, que es de pacientes de cirugía no cardíaca, infusión de dexmedetomidina durante una cirugía para prevención de delirio o de trastornos neurocognitivos. Ellos hicieron, entonces, el objetivo de ellos fue hacer un metaanálisis, evaluar los efectos de la dexmedetomidina con relación al delirium y al déficit cognitivo, la disfunción cognitiva. Hicieron una búsqueda de datos en PubMed, en Basic Cochrane, comparando dexmedeto con otro tipo de medicamentos. Y ellos encontraron entonces 24 ensayos clínicos aleatorizados, 20 hablaban de delirio, 6 hablaban de disfunción cognitiva, y observaron pues que así había una estadística positiva hacia los pacientes que se les administró la dexmedetomidina. Entonces, por ejemplo, dexmedeto versus control en incidencia de delirium, pues la dexmedetomidina tuvo un impacto positivo. Respecto a hipertensión, vemos que no tuvo impacto, pero cuando revisamos pacientes con hipotensión y con bradicardia, pues la dexmedetomidina sí tuvo más incidencia de estos. Y cuando revisamos el tipo de anestesia general y no general, vemos que no tiene ninguna diferencia. Entonces, en su conclusión, es que comparando dexmedetomidina con otras intervenciones, sí reducía significativamente estos trastornos neurocognitivos y que se asociaba más a bradicardias y a hipotensión.
Entonces, ¿qué estrategias? Porque lo que hemos hablado un poco es como estrategias en el pre, hacer la valoración, ver los factores de riesgo y demás. Entonces, ¿qué tenemos para el intraoperatorio? Entonces, en las estrategias vamos a tener que debemos tener a nuestro paciente con normotermia, evitar periodos prolongados de sedación o que fluctúe la presión arterial, y esto es porque debemos mantener una presión de perfusión cerebral lo más adecuada y estable posible. Evitemos medicamentos, aquí hablamos de preoperatorio, pero medicamentos anticolinérgicos, y uno de los que podemos utilizar en quirófano es la atropina, pilas con las benzodiazepinas. Y respecto a la anestesia, ¿qué damos? ¿Damos anestesia endovenosa o damos anestesia inhalada? ¿Qué hacemos? Porque sí nos mostró la teoría que la dexmedetomidina puede ir, pero con la anestesia endovenosa y los inhalados también ha sido muy heterogéneo. Ha mostrado que los inhalados pueden tener impacto negativo en la célula como tal y generar neuroinflamación, pero también se ha visto con algunos anestésicos endovenosos. Sin embargo, han mostrado estudios que esto no tiene nada que ver o que no ha tenido un impacto. Entonces, la decisión de hacerlo endovenoso o inhalado, pues queda un poco a criterio de nosotros por ahora, hasta que salgan mejores estudios o estudios más sólidos. Lo otro es el control del dolor y evitar la profundidad inadecuada de la anestesia. Y aquí entra una parte importante e interesante de nosotros, y es la neuromonitoría. Entonces, ¿qué estrategias tenemos en el posoperatorio? Y esto es un poco de lo que vimos, solo recordar nuestras 6 estrategias no farmacológicas, las estrategias o las iniciativas de la salud cerebral perioperatoria, y pilas con los medicamentos que le damos a los pacientes luego en el posoperatorio. Por ejemplo, tenemos un paciente que se queja que no puede dormir bien. Ay, démosle hidroxicina, démosle difeniramina. Pues tiene mucho, es muy anticolinérgico y vamos a tener mucho riesgo de confusión. Ay, que mi paciente tiene náusea y vómito, démosle metoclopramida. No, tiene mucho riesgo de síntomas extrapiramidales, sobre todo en pacientes adultos. Entonces, esta tabla es simplemente recordarles y pensar qué les vamos a dar a los pacientes y qué efectos puede tener en estos. Les traigo este estudio que me pareció interesante. Es el desarrollo y la validación de un riesgo perioperatorio de forma internacional, pues para delirium postoperatorio. Y lo que ellos hacen es coger entonces, sobre todo esto va enfocado a pacientes adultos mayores para evaluar si tienen o no riesgo de delirium. Ellos cogen 2.250 pacientes, perdón, lo validan entre 159 pacientes, hacen pues todo un algoritmo. Dentro de este algoritmo o de esta escala, lo que incluye el modelo entonces va a ser la edad, el índice de masa corporal, el ASA, si tiene o si tuvo un antecedente de delirio, un déficit cognitivo, fármacos, PCR, que es opcional, riesgo quirúrgico y si fue laparotomía o toracotomía. Y ellos dividen este riesgo lo estratifican en 4 riesgos, perdón, y generan pues el modelo que se llama el PRIPA. Este algoritmo se certificó por la Sociedad de Europa y está estandarizado o aceptado para uso clínico. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí les dejo pues la página de internet. Me parece que es algo rápido y es fácil y lo podemos tener a la mano, y lo que busca es optimizar la atención y pues priorizar si tenemos que hacer alguna intervención en estos pacientes. Y ya por último, para terminar, les traigo esta guía que es del 2024, que es la guía de la Sociedad de Anestesiólogo, la Sociedad Europea de Anestesia y de Cuidado Intensivo para delirium posoperatorio en pacientes adultos. Entonces, lo que nos muestra es que debemos hacer seguimiento o debemos hacerle valoración a los pacientes de los factores de riesgo como son la edad, el ASA, las comorbilidades y el mini mental. Esto tiene una fuerza de recomendación fuerte. Nos dice que entonces en pacientes que van a cirugía no se sugiere ningún fármaco de forma profiláctica, que cuando utilizamos dexmedetomidina durante la cirugía para prevenir el delirium posoperatorio, pues revisemos qué efectos secundarios podría tenernos la dexmedetomidina y hacer una balanza de riesgo-beneficio para utilizarlo con una fuerza de recomendación fuerte. Y nos dice que los pacientes que van a cirugía no se sugiere ningún tipo de cirugía ni de anestesia. Nos sugiere no utilizar biomarcadores para tamizar a los pacientes. Nos dice que debemos hacer una valoración preanestésica juiciosa a nuestros pacientes, sobre todo para ver factores de riesgo y ver los medicamentos que toman para poder optimizarlos.
Nos recomienda entonces que los resultados de la detección de esos factores de riesgo de las escalas que hacemos sean comunicados a todo el personal o a todo nuestro equipo de trabajo. Recomiendan utilizar medidas no farmacológicas en nuestros pacientes. Recomiendan utilizar el electroencefalograma para guiar y para pues, en la anestesia, para guiar la anestesia y disminuir riesgo, pero no solamente el valor del BIS, por ejemplo, sino que también nos dice, hey, miren las supresiones o la matriz de densidad espectral, también lo podemos utilizar o también lo recomiendan, que si utilizamos aloperidol, entonces lo utilicemos a dosis bajas, a corto tiempo, en bolos, endovenoso y haciéndole seguimiento a estos pacientes. Y por último, benzodiazepinas no, excepto si el paciente tiene un delirium por una abstinencia, que en este caso, pues creería que no entraría mucho en juego porque hablamos más de la anestesia y de la cirugía. Y sugerimos utilizar dexmedetomidina para el tratamiento de delirium en el posoperatorio, sobre todo de pacientes con cirugías cardíacas. Entonces, ya para terminar, en las conclusiones, pues los trastornos cognitivos perioperatorios son muy comunes, pero ya vimos que tienen un impacto importante en los pacientes, tanto en la morbilidad como en la mortalidad, que tenemos muchos factores de riesgo y es por lo cual se recomienda hacer estos tamizajes preventivos o como encontrando, buscando estos factores de riesgo. Recordemos pues las recomendaciones de la Iniciativa de Salud Cerebral, que son 6: la educación y la capacitación, de detección cognitiva, de delirium, las intervenciones no farmacológicas, manejo de dolor y revisar los medicamentos que tiene el paciente. Y a pesar de que hay mucha heterogeneidad en la literatura con respecto a la prevención, tratamiento y medición, pues nos falta como un consenso que tenga una recomendación fuerte, y para esto necesitamos pues más estudios. Entonces ahí también entraría un poco incitarlos pues a que estudiemos y investiguemos sobre este tema. Por último, agradecerles por escucharme, agradecerle de nuevo a la doctora Soto, a Imbanaco, que es la institución donde me encuentro haciendo mi rotación de neuroanestesia. Les dejo mi correo electrónico por si requieren algún tipo de bibliografía, se las puedo enviar con mucho gusto. Y eso es lo que les teníamos para hoy con la doctora. Bueno, muchas gracias, doctora Andrea. De antemano, pues una muy buena presentación. Veo que la doctora Isabel Soto está en la reunión, pues le damos ¿Mm? la palabra si la doctora Isabel Soto nos quiere agregar algún comentario o anotación. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos, doctora. Bueno, básicamente sí, muy completa la revisión y pues hacer énfasis en los puntos que Andrea nos ha dado. O sea, nosotros somos encargados de prevenir la aparición del delirio, sobre todo en los pacientes mayores, y es adecuado pues que hagamos en la valoración preanestésica, anotemos, a veces no somos los mismos que hacemos la valoración, no pueden ser los mismos que operan, pero poner como aclarar esos pequeños puntos o factores de riesgo que pueden tener los pacientes antes de cirugía, lo que decía Andrea, ¿no? Ah, el paciente está mayorcito, toma esto, o ya tiene, o el viejito ya se está perdiendo, dice la familia, todos esos punticos para que los otros anestesiólogos o nosotros mismos en el postoperatorio estemos alerta en el desarrollo de delirio. También informar a la UCI, muchos de estos pacientes van a la UCI, entonces ayudarles en ese aspecto a ellos porque es el sitio, digamos, donde más se desarrolla el delirio en los pacientes mayores. ¿Qué más sería, no? Yo pienso que eso, pues los déficits cognitivos que también tener en cuenta que podemos tener posterior a la anestesia, ¿no? Que a veces no hay manera como una manera concreta de evaluarlos o no mandamos, por ejemplo, al paciente a una valoración neuropsicológica, se queda a veces en cuestiones anecdóticas de, no, es que el señor después de tal cirugía no se acuerda de las cosas, se le olvida más, factores que pueden parecer pequeños detalles, pero que se desencadenaron después de un evento quirúrgico y son en los cuales pues, nosotros podemos intervenir.
Bueno, muchas gracias, doctora Isabel Soto. Le saludo especialmente. Recuerdo pues Tiempos toda nuestra eternos. parte previa desde que usted era residente, imagínese, y así, y me No, alegra médico general, pues, doctor. hasta donde ha llegado, doctora Soto. Bueno, creo que también hay otros participantes. No sé si ellos quieren hacer algún aporte. Vi que por ahí está el doctor Enríquez o cualquiera otro de los participantes que quiera hacer algún comentario o algún aporte. Bueno, mientras Hola, surge. profe. Hola, ¿cómo vamos, doctor Enríquez? Nuevamente un placer saludarlo. Y gusto, profe. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Igualmente, Bueno, sí, todo bien. este tema es súper relevante. La única cosa que yo sí quisiera es hacer énfasis en que el delirio, pues, se supone que tiene causas no orgánicas, ¿no? O sea, que es como más allá de la molécula, en la acetilcolina y eso, pero siempre se nos puede escapar una ACV en curso eh, o, o una estenosis de las carótidas, por ejemplo, ¿cierto? Cosas que podemos detectar al examen físico. Eh, Muchos pacientes ya llegan con ecocardiograma, entonces uno dice, ah, no, pues este no lo voy a auscultar, pero en realidad uno hace mucho, si llega a descubrirse un soplo en las carótidas para una insuficiencia de circulación cerebral, para una cirugía electiva, digamos, o lo que sea, se puede hacer mucho por evitar eventos cerebrovasculares perioperatorios, ¿no? Entonces, pues es como la invitación a eso, que como es algo descartable de más bien fisiológico, irreversible, que es reversible, pues digamos, que no se nos va a confundir con una ACV que también ha pasado, ¿no? Con cosas de gente que tiene muchos factores de riesgo también por ese lado. Todos los que tengan enfermedad arterial oclusiva o que tengan enfermedad coronaria, la gente que tenga dislipidemia familiar, por supuesto, gente que hay que tener también un alto como índice de sospecha y tratar de ir más allá en ciertos grupos para evitar también eventos cerebrovasculares que se confundan con ese tipo de eventos. Pero muy bien, muy buena la presentación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Enrique. Yo aquí lo que quiero, pues nuevamente aportarles, pues nosotros llevamos, o dentro de las CARES, yo llevo participando varios años en el documento de normas mínimas de seguridad en anestesia que le cambiamos al nombre de lineamientos. Y realmente, pues lo que sí hemos visto estadísticamente y lo llevamos como reporte de incidentes que se lleva en la SCARE, es que obviamente como cada vez nos está llegando población de más edad a cirugía, entonces la incidencia del déficit y del delirio Es posoperatorio pues ha mayor. aumentado. Esperable, digámoslo así, dentro de él es el comportamiento. Todo parte porque realmente en el documento actual no tenemos, digámoslo así, una indicación del seguimiento de estos pacientes. Y Andrea lo hizo, lo trajo el documento, el último documento de la Asociación Europea de Anestesiología de Cuidado Intensivo, donde ellos sí están generando una recomendación. Dice, todo lo que sí está en estudio es que desde la parte preoperatoria incluyamos estas escalas de riesgo, que dentro del consentimiento previo a la anestesia se le diga a los familiares que realmente esto es algo que se puede presentar, porque sí hemos visto que esto angustia mucho a los familiares, o sea, que después de un procedimiento anestésico, pues su familiar de avanzada edad, pues comience a no reconocerlos y a tener toda esta serie de alteraciones, es algo que es dramático, pues. Entonces, aquí la invitación es que obviamente mientras estos documentos se van oficializando, esto va pasando una línea de tiempo, entonces que todos salgamos en este momento teniendo claro que realmente esto pues tiene una incidencia real y que de alguna manera pues tenemos que hacer todo el enfoque preventivo que mencionó Andrea, todo lo que son las escalas de seguimiento, instruir al personal de enfermería, todas las personas, porque realmente muchas veces el paciente hospitalizado, pues uno pierde contacto, entonces generar unas buenas guías. Entonces, tal vez lo que yo quisiera agregar, la doctora Claudia notó que realmente pues fue el contenido adecuado, pienso que la revisión fue adecuada y si no hay más preguntas, pues ya llevamos la hora
que es más o menos el tiempo que tenemos estipulado. Entonces, si no hay mayores preguntas, creo que no lo hay. Andrea, muy buena la revisión de tema. Por favor, subirlo al archivo, por favor, que tenemos en Google Drive. Y pues les deseo buen resto de noche a todos. Muchas gracias, doctor.